vamos a dar inicio a nuestro primer video de capacitación actualizado de la renta personal con este tema: cambios relevantes en materia de ingresos gravados, exonerados y no alcanzados por la renta personal. Les recuerdo que este módulo forma parte de nuestra maestría en tributación y asesoría impositiva. Tiene 80 horas / créditos y vamos a analizar del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRP para sociedades simples, que vamos a tener también un video especial, práctica de liquidación del IRP que lo están haciendo ustedes con los profesores, y también asesoramiento tributario para personas físicas. La clave del éxito es leer, leer y leer. ¿Qué tienen que leer y las condiciones académicas para aprobar el módulo? Nuestro primer libro, por lo menos 2 veces. Tienen que leer este libro. ¿Cómo era la renta personal hasta el 2016 y cómo es hasta el ejercicio, a partir del ejercicio 2017 con las nuevas modificaciones? Y también tienen este material de plan de cuentas de ingresos y gastos. Recuerden, van a ver 4 videos en la plataforma. Este es el primero de ellos, que va a durar entre 40 a 45 minutos, 4 test de conocimientos. Al ver este primer video y leer el material con libro abierto, ustedes van a hacer el test de conocimiento y además el examen final. Bueno, y empezamos ya. Vamos a tener a mano nuestro material de cambios en el IRP. Bueno, y ahora sí comenzamos nuestro análisis por el inicio, utilizando el índice de este material. La primera parte hace referencia al marco legal, que es la ley de creación del IRP, la ley 242104, que fue modificada por la ley 4673/12 para su entrada en vigencia en agosto del 2012. Pero la ley del IRP es la 2421 y los demás impuestos son los que se rigen por la ley 125. Para que sea fácil el análisis, le hice un índice bien esquemático de esta ley 2421, cuyo texto está actualizado. Ahora, luego de la ley, el orden de prelación, viene el decreto. El principal decreto reglamentario es el 9372/12, que es el que va a regir hasta el ejercicio fiscal 2016. A partir de la liquidación del impuesto a la renta personal y ejercicio fiscal 2017 es el que se crea toda esta polémica y se sustituye la ley del Congreso por el cambio del decreto reglamentario, que en realidad en este material que vamos a ver ya incluye los 2 cambios, como lo dice a través del decreto 6560/16 y del 6910/17. En este material ustedes van a encontrar ya el texto actualizado, porque no vale la pena tener el decreto en forma separada, más además algunos artículos vigentes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hasta el año 2016 vamos a aplicar el decreto 6371 sin modificaciones, salvo un artículo que lo vamos a ver. Y recién a partir de enero del 2017 vamos a aplicar el texto modificado y esta resolución que tenemos acá, la resolución 104, que es una de las más conflictivas. Por lo tanto, ese va a ser nuestro marco legal. Ahora, en el capítulo 4 les he puesto cuáles son las disposiciones que son derogadas por la resolución 104/16, que empieza a regir, como les dije, en el año 2017. Primero, la resolución general 80, en donde se reglamenta el impuesto y esa se deroga totalmente. Es importante que lo lean, está en la página 55, porque ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son los cambios y la misma también está vigente hasta el 2016. Y acá viene el primer tema de
falta de coherencia de las normas. Resulta que la resolución 83/13, que lo tienen en la página 60 de este material, ha sido expresamente derogada por el decreto y la resolución 104, que deroga expresamente, pero se equivocaron al derogar, porque en realidad el mismo sigue vigente y solamente deroga en la parte del artículo 3 referente a la enajenación ocasional de inmuebles. Y justamente esto me di cuenta cuando estaba haciendo el material. Entonces en el material le digo, ojo, dice que está derogado, pero la SED una vez más se equivocó y en realidad siguen vigentes. Por eso es importante que también lea la resolución 83, que aclara y precisa los alcances, que en realidad no fue derogada. Reiteramos, la vigencia de los cambios. En el ejercicio fiscal 2017 se va a aplicar el decreto reglamentario sin modificaciones, salvo la posibilidad de deducir el capital de los préstamos obtenidos antes de ser contribuyente, que es una de las modificaciones. Fíjense que en el material, para que sea más fácil, le he puesto en el índice, como en el artículo 32, préstamos y financiaciones, tiene un asterisco que significa que ese artículo fue modificado. Y este es el nuevo artículo que me trae algo que en realidad viola el principio de la renta personal, de lo pagado y de lo percibido, pero que supuestamente se hizo a beneficio de los contribuyentes. Deducción de las cuotas pagadas por préstamos o financiaciones obtenidos antes de ser contribuyente. Esto sí se aplica ahora. Es decir, si yo he obtenido un préstamo antes de ser contribuyente del IRP, a partir de enero del 2017 no voy a deducir solamente el interés, la comisión y otro monto diferente a la amortización del capital, sino voy a deducir también el capital. Esto entró a regir. Se va a seguir utilizando el formulario 104 versión 2, que es justamente el que ustedes tienen en este material. La presentación se la va a hacer en mayo, por eso es que directamente tenemos que analizar bien esto ahora. Es el último año que se permitirán compensar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores sin que se aplique esta dictadura de la administración tributaria, que exigen que para que me arroje pérdida fiscal directamente se tienen que tratar de inversiones realizadas con dinero ganado en este año o con financiaciones, que vamos a ver lo que se aclaró. Por eso es muy importante esta última liquidación. Es la última oportunidad que tenemos para seguir todas las recomendaciones de este libro. Es el momento, porque lo que hacemos bien ahora en el ejercicio fiscal 2016 nos va a arrojar pérdida fiscal compensable. A partir del ejercicio 2017 ya no nos va a arrojar esa pérdida fiscal. Por eso, atención, es muy importante seguir el método del libro y del plan de cuentas. Tienen como tarea obligatoria leer el capítulo 2, los errores más comunes del contribuyente o de sus liquidadores, y el capítulo 10, liquidando el IRP de acuerdo a este nuevo método, porque es la única posibilidad que tienen para presentar una liquidación exactamente sin cometer errores. Esto que ustedes tienen en el libro y también en el CD, y los que compraron el software en el software tiene el plan de cuenta general de ingresos, gastos e inversiones que vamos a utilizar para este último ejercicio fiscal 2016. Todo está allí. Al leer se van a sorprender lo fácil que es aplicar esto. Ahora, vamos a repasar algunos conceptos. Miremos cuáles son los artículos que trae la ley 2421 y que tenemos en nuestro material. El artículo 10 me trae justamente las indicaciones del elemento subjetivo, quienes son contribuyentes, el elemento objetivo,
por cuáles ingresos se paga renta personal y el nacimiento de la obligación tributaria, que es el elemento temporal. En esta presentación vamos a analizar cuáles son las actividades que generan ingresos personales. Y fíjense, son estas 5 actividades de acuerdo a la ley: las rentas del trabajo, las rentas de participación empresarial, las rentas provenientes de la venta de inmuebles, acciones y cuotas, y ahí vamos a tener que decir que ya no son las rentas, sino son los ingresos, y otros ingresos de capital, que ahí vamos a decir cualquier otra cosa de acuerdo a esta reglamentación. En materia de contribuyentes siempre lo son las personas físicas y las sociedades simples, y el nacimiento de la obligación tributaria es exclusivamente por el método de lo percibido dentro del ejercicio fiscal, que es uno de los cambios que trae desde el ejercicio fiscal 2017 en adelante. Luego, lean por favor las definiciones de qué es servicio de carácter personal, qué se consideran dividendos y utilidades y cuáles son las ganancias de capital del artículo 10.11 de la ley. El criterio de fuente, el elemento territorial, es muy importante en la renta personal porque se quiere confundir con el IVA. Resulta que el criterio del IVA es diferente, pero para la renta personal yo solamente me tengo que preguntar: ¿el servicio se realizó dentro del territorio paraguayo? Está grabado. O si no, es una renta no alcanzada. La sociedad de la cual voy a recibir dividendos y utilidades está constituida en el Paraguay y mi dinero está colocado en el capital, mis bienes están colocados en el Paraguay. Eso está en el artículo 12, que les pido que vuelvan a leer. Y ahora sí, dentro de lo que es el artículo 13 de la ley, vemos que directamente me dice: las retribuciones del trabajo personal son en relación de dependencia, ya sean desempeño de cargos públicos, ya sea retribuciones del trabajo profesional u otros en relación de independencia, el 50% de los dividendos y utilidades, que hay también cambios, ganancias de capital e ingresos de intereses, comisiones, rendimientos o cualquier otro tipo de bienes, regalías y similares. Vuelvan a leer, por favor, el artículo 13 de la ley, porque la liquidación se hace en base al texto de la ley. Entonces, dentro de ese artículo 13 está uno de los elementos más importantes, que es el enriquecimiento o aumento patrimonial no justificado, que es justamente el único artículo que la administración tributaria no ha reglamentado y que justamente habla de que, ya sea si soy contribuyente inscrito o no inscrito, la administración tributaria me puede requerir que demuestre de dónde he sacado el dinero. Y estas fechas que tenemos, que es el 1 de agosto del 2012, fecha en que entró a regir el impuesto a la renta personal, es muy importante porque desde ese momento me pueden exigir que diga yo de dónde saqué el dinero. Y si no lo puedo justificar, se presume que está gravado por renta personal. Pero lo peor del caso es que esa presunción, en el caso que sea contribuyentes de IVA, también estará sujeta a la contingencia del IVA. Es decir, la vida del contribuyente de renta personal, si es contribuyente de IVA también, tiene contingencias en la renta personal y en el IVA. Y es muy fácil de detectar esas inconsistencias, y lo peor del caso es que los fiscalizadores se reparten el 50% de las multas. En definitiva, ¿qué es el impuesto a la renta personal? De acuerdo a la ley del Parlamento, es un impuesto a la renta o las ganancias personales provenientes de actividades que generan
ingresos personales de acuerdo a la categoría del artículo 10 de la Ley 2421 modificada y que no pagaron otro impuesto, como le hemos dicho, que se generan dentro del territorio paraguayo. Esto depende si son ingresos grabados, ingresos no alcanzados, que es un concepto diferente, o ingresos exentos y exonerados. Los ingresos grabados son los únicos que se suman para el rango no incidido y por los que se paga impuesto a la renta personal. Por los no alcanzados o por los no exonerados o exentos no se paga renta personal, pero en algunos casos y sobre todo a partir de 2017 se pide que se declare. El impuesto a la renta personal es un impuesto al ahorro, por ser el ahorro una muestra de la capacidad contributiva. Y el famoso inciso de gastos deducibles, artículo 13, numeral 3, inciso E de la ley, que se aplica solamente a los dependientes, no aplicable, mejor dicho, a los dependientes, es el que más creó confusiones. Y es un impuesto a los gastos e inversiones no documentados, pero lastimosamente, a partir de las modificaciones, esto cambia totalmente. A partir de 2017 tenemos otro tipo de impuestos, porque un impuesto a las ganancias se liquida por ingresos grabados menos gastos e inversiones. Eso me da la renta bruta, a la cual puedo compensar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para que me dé mi renta neta imponible a través, monto al cual le aplico la tasa del impuesto y me sale el impuesto a pagar. Sin embargo, a partir del 2017 prácticamente desaparece la figura de la compensación de pérdidas fiscales y solamente se puede arrojar pérdidas fiscales en caso de ciertas inversiones y además que ciertas inversiones que reúnen ciertos requisitos legales hayan sido financiadas por préstamos bancarios o préstamos de proveedores, como vamos a ir viendo en este primer capítulo. Reiteramos, lo que está grabado de acuerdo al IRP, verdadero a la ley, es el ingreso proveniente de realización de actividades. Debo realizar una actividad, pero sin embargo, con esta nueva reglamentación que me cambia el texto de la ley, la donación también es un ingreso grabado. Pregunto, ¿hay alguna actividad? ¿Alguien se dedica a actividad recibir donación? Evidentemente que no. Entonces, justamente se ha dado un abuso en la reglamentación y, de acuerdo a la ley, los ingresos grabados son estos, los que están dentro del artículo 10, pero se agregaron ingresos por alquileres ocasionales de inmuebles, se agregaron ingresos por donaciones y lo peor del caso, lo más complicado, es esto del artículo 8 que me dice todo ingreso que no está en este artículo, que es todo ingreso que no está en la ley, también está grabado. Esto es lo que empieza a regir a partir del 2017. Por eso tenemos que ver cuáles son los cambios en materia de ingresos grabados y están dados en 6 artículos correspondientes a este decreto modificado que rige desde el 1 de enero del 2017. Y fíjense que esta es una de las violaciones más grandes a la ley, porque en el texto de la ley cualquier otro ingreso aparece como inciso E, cualquier otro ingreso cuando supera los 30 salarios. Sin embargo, miren el decreto reglamentario, aquí los ingresos obtenidos en cualquier otro concepto no especificado en el artículo 10, no en el inciso E del artículo 10, cuando la suma de ellos sea superior a 30 salarios mínimos, está grabado.
tales como enajenación de bienes muebles, obtención de premios, que es otro de los hechos generadores nuevos. Premios, no importa si haya pagado o no los canos de azar, y cualquier otro ingreso no señalado expresamente en la ley. Esto es justamente una de las modificaciones que nos llega a decir, bueno, cualquier cosa que no pagó otro impuesto estaría gravado a partir de la aplicación del artículo 8 violatorio a la ley y desde el 1 de enero del 2017. Todo tipo de ganancia por capital inmobiliario y mobiliario, también claramente lo dice el artículo 6, que constituye un hecho generador, es decir, se amplían los hechos generadores. Y luego me trae la excepción, que me explica qué es lo que no está grabado. ¿Cuál es la diferencia entre lo grabado, lo no grabado y lo exonerado? Empecemos por el final. Lo exonerado es lo que está grabado, pero la ley le dispensa del pago del impuesto. Lo exonerado sí tengo que declarar, pero la ley me dispensa del pago del impuesto. Y lo no grabado es lo que no es hecho generador de la renta personal o no cumple el elemento temporal de la renta personal, por lo tanto eso no tiene incidencia tributaria y sin embargo a partir del 2017 se exige su declaración. ¿Y qué es lo que no es grabado? Nos dice, el acreditamiento o percepción de intereses, comisiones o rendimientos producidos o generados por capital mobiliario no constituye ingreso gravado cuando la ganancia de capital mobiliario forme parte de los activos de una empresa unipersonal. Si forma parte de mi activo de una empresa unipersonal, eso va a pagar IRASIS o IRAGRO. Las utilidades que se perciben en carácter de propietario de una empresa unipersonal, resulta que el inciso B de hechos generadores, me dice que son dividendos y utilidades de sociedades. Y en la unipersonal no hay sociedad, por lo tanto no hay nada que pagar. Las utilidades que se perciban como sociedades simples, las sociedades simples tampoco son SA, SRL, etcétera, y vamos a ver también en un video y especial. Y acá se hace una mezcla porque en un artículo 9 me ponen una reglamentación que nada tiene que ver con la renta personal y que me habla de los socios o accionistas que sean personas físicas domiciliadas en el exterior que realizan actividades grabadas por IRASI o IRAGRO, que me dice que están grabadas por IRASIS. Esto no tiene ni lógica, este artículo 9, y también está en nuestras observaciones. Ahora, lo que no está grabado es, como les dije, un concepto diferente y también está especificado en este artículo 10 modificado que rige a partir del 2017. No está grabado. Legado y herencia van a llevar como tarea investigar cuál es el tratamiento de los anticipos de herencia. Y las donaciones tampoco tendrían que estar grabadas. Sin embargo, a partir del 2017 categóricamente están grabadas las donaciones. Las adjudicaciones de bienes como resultado de una disolución conyugal, yo no le estoy vendiendo nada, estoy separando. Este bien es tuyo, este bien es mío, por supuesto que no constituyen ingresos gravados por la renta personal. Los provenientes de préstamos o créditos, y acá viene una norma antielusión, para que yo no diga que saco un crédito y directamente después digo que no me pagaron, entonces aquí hay una cuestión que si el préstamo se declara incobrable o se renuncia a su cobro y si no se pagó dentro de los 36 meses del plazo para hacerlo, se considera un ingreso disfrazado de préstamo. Eso es lo que está en esta norma anti-elusión y las utilidades o excedentes o rendimientos
que correspondan a los contribuyentes del IRP que sean capitalizadas en la sociedad que la generó. Y ahí hay otro cambio. Se requiere no un simple asiento contable. A partir del 2017, para que eso no se considere gravado, se tiene que hacer la capitalización, aumento de capital, registro, emisión de acciones y todo lo que implica una capitalización, no simplemente un asiento contable, que es lo que dice este artículo. Como les dije, la donación es un nuevo hecho generador de ingresos personales porque este fue el artículo 10 que se modificó y que rige hasta el ejercicio fiscal 2016, pero se modifica para el 2017. Y además, los juegos de azar también están grabados. Pedimos que miren el artículo 2 de la RG 104, en donde, bajo supuesta aclaración de lo que se considera renta bruta, me dice, están grabados el monto total del salario, la remuneración, incluido el aporte al régimen de jubilaciones y pensiones, el monto total consignado en los comprobantes que respaldan ingresos al que le tengo que excluir el IVA, el total de los ingresos efectivamente percibidos por la enajenación de inmuebles, cesión de derechos, títulos, acciones, cuotas, capital o regalía. Cambio importante que vamos a ver en la lámina siguiente, ya no se suma solamente la ganancia, sino se suma el ingreso. 50% de dividendos y utilidades cuando fueran devengadas, teniendo en cuenta régimen patrimonial, que a veces puede ser, si son bienes propios, el 50%, pero si son bienes gananciales, solamente el 25%. Lo mismo cuando se venden otros bienes, viáticos con cargo a rendir cuenta y viáticos sin cargo a rendir cuenta. Se presume viático disfrazado o mejor dicho, honorario o ingreso disfrazado de viático cuando no se rinda cuentas. Y luego me dice cualquier otra cosa que haya superado los 30 salarios mínimos en su conjunto. Esto es lo que va a regir y lo que rige, mejor dicho, a partir de enero del 2017, RG 104, artículo 2. Quiere decir que esto que está en la página 62, regalos, obsequios y anticipos, solamente no son grabados por IRP hasta el ejercicio 2016. A partir del ejercicio 2017 están grabados y este sistema se modifica. A partir del ejercicio 2017 rige también el criterio de lo efectivamente percibido. Ya no importa que se traten de dividendos y utilidades de ejercicios anteriores a la renta personal, ya no importa que yo haya vendido mi inmueble en el 2010 y cobre ahora el importe directamente, independientemente de haberse generado antes o después de la vigencia de este impuesto, están grabados a partir del ejercicio 2017. Bueno, de lo que nos libramos, de lo único que nos libramos, es que se interprete mal el criterio de lo percibido. Y este fue el artículo que se cambió con las supuestas negociaciones con los gremios. Lo único que se aclaró es el criterio de lo percibido, que el artículo 18, que empieza a regir en el 2017, dice: se consideran gravados los ingresos a partir de la percepción efectiva en cualquier forma, el cobro efectivo en cualquier forma de los dividendos, utilidades, excedentes o rendimientos. Este es el gran logro y la gran concesión que supuestamente dio la administración tributaria cuando eso está en la propia ley. La percepción efectiva de los bienes, títulos o derechos obtenidos en contraprestación de los servicios cuando estos se encuentren grabados por el impuesto es el texto actualizado
por el decreto 6910/17. Es decir, hasta el ejercicio 2016 puedo todavía recibir dividendos y utilidades de ejercicio 2012 o anteriores al ejercicio 2012. Por eso es tan importante realizar las modificaciones ahora en esta asamblea. A partir del año que viene, es decir, mejor dicho, ejercicio 2017, porque estamos ya en el ejercicio 2017, todo ingreso se considera por el criterio de lo percibido. Y parece que esto no tiene importancia. Sin embargo, para el asesoramiento tributario, que es para los cuales ustedes se están formando, esto es más que relevante, porque indemnizaciones del Estado, cobro de juicio ganados relacionados a ingresos afectados por el impuesto a la renta personal, pagarés cobrados por préstamos o deudas anteriores, mucho más profundo de lo que parece, pues en algunos casos el costo no es fácil de calcularlo. ¿Cómo voy a calcular el costo de la venta de mi inmueble que yo lo hice en otro año? Pero en realidad, a partir del ejercicio 2017, que es otra de las modificaciones importantes, salvo el costo presunto de la venta de inmuebles, si se modifica el formulario, que todavía no sabemos cuál es el formulario definitivo, lo demás ya no tiene costo, por lo que volvemos a reiterar, ya no es un impuesto técnicamente a las ganancias, sino en la mayoría de los casos es un impuesto a los ingresos, un impuesto a las ventas y no a las ganancias. Ejemplo, miren estas excepciones: facturas emitidas antes del 1 de agosto, escrituras públicas, contratos privados, cualquier otra deuda instrumentada en pagarés, cheques u otros. Ya solamente este último ejercicio fiscal 2016 no constituyen ingresos gravados. A partir del ejercicio fiscal 2017 ya constituyen gravados. Ya no importa si tengo o no la documentación de la compra antes de ser contribuyente, porque esto que tenemos en la página 57 de este libro, que se había hecho para fomentar de que yo pida la factura y tener costo, ya no se aplica más hasta el ejercicio 2017. Es decir, a partir, mejor dicho, es decir, que si yo compro un vehículo, solamente tengo costo del vehículo hasta el ejercicio 2016. En la nueva reglamentación ya no existe costo, por lo tanto, reiteramos, es un impuesto a las ventas y no a las ganancias. Y acá vamos a hacer un caso de asesoramiento tributario práctico. ¿Se animan? Miremos este caso de asesoramiento tributario. Soy contribuyente del IRP desde el ejercicio 2014. En el año 2010 he transferido un inmueble bien propio en 60 cuotas con pago de 1 millón de guaraníes. Hasta la liquidación del IRP del 2016 no consideraba dicho ingreso en la liquidación del mismo. Pero, ¿cómo se liquida a partir del ejercicio 2017? ¿Cuál se tomará como ingreso? Y no es que se tiene que pagar por el costo presunto. ¿Y cuál sería mi costo? ¿Cómo hago? Si yo vendí en el 2010, ¿qué costo voy a tomar? Recuerden que ustedes tienen que ver también los 5 videos de la campaña de defensa del contribuyente. Y ahí decíamos, caso 2, se confirma que en la venta de inmuebles no se paga un impuesto a las ganancias, como lo establece la ley del Parlamento, sino se paga un impuesto a las ventas, considerada en forma aislada de las demás operaciones y hechos generadores de la verdadera ley del impuesto a la renta personal. Es decir, si no se cambia la aplicación del formulario de prueba, porque recuerden que todavía la administración no tiene el formulario para liquidar el 2017. Y así como venimos, seguramente un mes antes de liquidar el 2017 pasarán el formulario. Este formulario que está aquí en el libro es simplemente el formulario propuesto, que supuestamente va a tener modificaciones.
Salvo que el formulario corrija para el ejercicio 2017, pues se modificó sutilmente el artículo 7 del decreto y se agregó la palabra ganancias de capital, que esto también se hizo con esta negociación de este último decreto. A partir de enero del 2017 ya no voy a tener prácticamente costo en la venta de inmuebles. Y lo que es peor aún, esto es importantísimo para esta primera parte que estamos hablando, las diferencias de los ingresos grabados. A partir de enero del 2017, la venta de inmuebles suma el ingreso percibido de la venta de inmuebles, suma el 100% si es un bien propio y suma el 50% si es un bien ganancial en el momento de percibirlo. Esto hará que personas que, por ejemplo, ganan un salario mínimo o dos y tengan que vender un inmueble, aunque sea para invertir, sean contribuyentes del IRP, porque antes, eso se aplica ya hasta el 2016, lo que estaba en la página 177, no porque se venda un inmueble se es contribuyente del IRP, había que llegar al 30% del valor de la venta, que es lo presunto, y además tener ingreso grabado. Esto se acabó y muy fácil de ser contribuyente por la venta ocasional de inmuebles y difícil de serlo porque en todo caso me tendré que quedar como contribuyente del IRP por 2 años, hasta que no llegue al rango no incidido que va bajando cada año. Entonces ese es el problema. Recuerden que a partir del 2017, además, se aplica esta nueva redacción que difiere de la anterior en lo referente también a la enajenación en un solo acto y al mismo comprador, que me cambia incluso las reglas del IRASIS, porque cuando la enajenación se realiza de 3 o más inmuebles, es realizada por la persona física y en un solo acto, me cambia. Y acá es donde le dije que hay una sutil diferencia entre el decreto anterior y este último modificatorio de la modificación de la modificación. Mucho cuidado, y esto es algo para recomendar. Es muy importante contar con control interno e instructivos de viáticos y gastos de movilidad. En la página 142 de este libro hemos explicado que todo viático no rendido cuenta se considera parte del salario y debe aportar las cargas sociales o se debe facturar IVA, y en nuestro plan de cuentas tenemos justamente esas especificaciones. Recomienden este año tratamiento, un instructivo para viáticos y también el reconocimiento de quienes, de sus clientes, proveedores y cualquiera que tenga ingresos o gastos son o no contribuyentes de la renta personal. Otro asesoramiento tributario sobre estas modificaciones. Es cierto que a partir del 2017 puedo pagar renta personal por los ingresos provenientes de alquileres. No, porque la regla en alquiler de inmuebles es si se tiene 2 inmuebles y uno de ellos se alquila, o si forma parte de un salón en un solo inmueble y diferentes unidades, se tiene que inscribir en renta al pequeño contribuyente si sus ingresos por alquiler de inmuebles no van a superar los 500 millones de guaraníes al año, o en IRASIS si lo supera. Lo que pasaría acá es si tengo un solo inmueble en toda la República del Paraguay y ese un solo inmueble lo ingreso, ese es el único caso que por el alquiler de inmuebles se estaría pagando renta personal. Otra pregunta, ¿debo sumar para el rango no incidido mis intereses por CDA? ¿Cómo hago para regalar a mi hijo un inmueble? Anticipo herencia. Eso le dije que van a investigar en el Código Civil porque lo vamos a dar después en la parte de planeamiento tributario. Pero
para el dominio de la parte correspondiente de ingresos, vamos a repasar algunos conceptos claves. Primero, el decreto reglamentario, que lo tienen en el capítulo 2 del decreto 6371/12, modificado por el 6560 y posteriormente modificado otra vez por el 6910. Acá les puse el índice. Lo más importante es que ustedes dominen el índice. Y como estamos hablando de la parte de ingresos, tenemos que ver cuáles son los hechos generadores e ingresos personales que tiene el asterisco, que significa que eso se modifica a partir del 2017. El factor preponderante, actividades personales, servicios de carácter personal que no sufrieron modificaciones, pero el resto todo fue modificado. Ingreso por ganancia capital mobiliario, por cesión de derechos, venta a título de acciones, otro ingreso grabados, otro ingreso no grabado, todo fue modificado. Además, hay que recordar quiénes son contribuyentes. Y acá vamos las 3 categorías de quiénes son contribuyentes. Y recuerden que en este ejercicio 2017, la suma para el rango no incidido que se realiza día a día y que se suma solamente lo grabado es 117.870.420 para los que no se han inscrito todavía como contribuyentes. Los no residentes en el país, que son los que pagan por el sistema de retenciones y las sociedades simples, son las únicas que no requieren llegar al rango no incidido para pagar el IRP. Pero mucho cuidado, porque el criterio de residencia es diferente al criterio de nacionalidad. Un paraguayo que viva en España y que venga a cobrar sus dividendos y utilidades y no demuestre que está 120 días en el país, ese debe pagar por el sistema de retenciones y la empresa es responsable por hacerle la retención. Por otro lado, hemos visto que están los ingresos grabados. La otra cara de la moneda es los ingresos grabados, pero exonerados. Y las exoneraciones solamente tienen que estar establecidas en la ley. Por eso, en el artículo 15 de la ley 2421 están las exoneraciones, pensiones del Estado a los héroes del Chaco y sus herederos, remuneraciones a diplomáticos, agentes consulares y representantes de gobiernos extranjeros, que hay diferentes condiciones, se tiene que cumplir el principio de reciprocidad, beneficios de indemnizaciones por causa de muerte y otras expresamente establecidas, rentas por jubilaciones, haberes, pensiones y retiros, intereses, comisiones y rendimientos por inversiones en banco, financiera, etc. Y los rendimientos de títulos de deudas emitidos, diferencia de cambio. Quiero que me vuelvan a leer el artículo de la ley, pero esto fue reglamentado por el decreto 9372 y también modificado. Y el artículo 35 me dice claramente cuáles son los ingresos exonerados de impuestos con sus cambios, que les vuelvo a pedir que revisen. Ahora, esta es la parte que quiero volver a pedirle que lean, porque las exoneraciones que trae la ley de la renta personal son objetivas, es decir, no hay exoneración subjetiva, que es ciertas personas físicas no pagan renta personal. No hay exoneraciones subjetivas siempre y cuando se llegue al rango no incidido. Y acá hay una confusión grande sobre intereses, comisiones o rendimientos por las inversiones, depósitos o colocaciones en CDA, en cooperativas, etcétera, porque lo que está exento es el rendimiento. Entonces, más que importante que me lean el capítulo 3, controlando los ingresos afectados por el impuesto a la renta personal. Ahí explicamos no solamente todo esto que desarrollamos aquí, sino
el tratamiento especial que reciben las rentas exoneradas del IRP y especialmente estas que tenemos aquí a partir del numeral 20, rentas financieras, en donde hablamos de los intereses, en donde hablamos de los rendimientos obtenidos por inversiones en bonos, hablamos el resumen del tratamiento aplicable a los ingresos financieros y lo más importante es que ustedes tienen todo en el libro y en el plan de cuentas. Es muy fácil aprender. Lo único que hay que hacer es leer con actitud y buena onda, dedicación y esfuerzo que van a tener su recompensa. Fíjense, ahí está el tratamiento de los premios, rifas y sorteos. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que eso se modificó porque a partir de ejercicio 2017, todos los premios, rifas y sorteos, hayan pagado o no juegos de azar, el canon de juego de azar, están grabados. El tratamiento de las indemnizaciones no relacionadas a la renta del trabajo, por ejemplo, si recibo una indemnización por un accidente de mi auto. El tratamiento del ahorro programado, ruedas de ahorro o compra de bienes, siempre me preguntan y ahí me doy cuenta que no leen el material. El tratamiento en caso de si soy adjudicado, si no salí adjudicado, el ahorro programado, por favor deben leer. Les vuelvo a decir, es muy fácil aprender si se lee con actitud y buena onda. Lo otro que tienen que leer, que está relacionado con esto también, es lo último que se puede aplicar en este ejercicio 2016 que vamos a liquidar en mayo. ¿Cómo pagar menos IRP invirtiendo? Que me habla de las inversiones y del ahorro y el tratamiento de los derechos, títulos, acciones, cuotas, capital, inversiones en SAECAS, etcétera, que lo tienen a partir de la página 327. Y con esto deben dominar nuestro capítulo de hoy. Ingresos grabados por el IRP, ingresos no alcanzados por el IRP, ingresos exonerados del IRP, criterio de ingresos percibidos, cambios sustanciales desde el 2017 en adelante y además calidad de contribuyentes. Su obligación ahora es leer 2 veces, capítulo 1, 2, 3, 7 y 10 del libro de la renta personal. Se le ha facilitado el plan de cuentas para liquidar el impuesto a partir del 2017, un plan de cuentas que está en el libro digital. Y en este libro tienen todo lo que es a partir del 2012 en adelante y hasta el 2016. Deben leer el plan de cuentas, la parte de ingresos del ejercicio 2016 y el ejercicio 2017 en adelante, que está sujeto a modificación. Y sencillamente con eso toman el test de conocimiento en la plataforma, el primer test, y tendrán el dominio de esta parte. Espero que les haya gustado nuestro primer DVD, nuestra primera reglamentación, nuestra primera grabación de estas modificaciones. Muchas gracias y si es posible vuelvan a ver este video por lo menos 2 veces.